Bueno, pues vamos a comenzar. Y es para mí un placer darles la bienvenida a este nuevo ciclo de conferencias del CEDNOR. Bueno, veo muchas caras nuevas, entonces me presento. Mi nombre es Víctor Hernández Santamaría, soy actualmente investigador postdoctoral de aquí del instituto. Y es para mí un placer inaugurar este ciclo de conferencias con una investigadora joven. Su nombre es Cintia Pariano Camacho. Ella estudió su doctorado en el Departamento de Matemáticas y Análisis de Sistemas en la Universidad de Aalto y actualmente es investigadora postdoctoral en la Universidad de Calgary. Ella nos va a hablar hoy de algunos resultados de regularidad para problemas de doble fase en espacios métricos con medida. Gracias. Sí, bueno, hola a todos. Antes que nada, muchas gracias por la introducción y a ustedes que están aquí, también obviamente gracias por la invitación. Y pues justo como el título de mi plática dice, hoy les voy a hablar sobre resultados de regularidad para el problema de doble fase, pero la novedad aquí es que vamos a trabajar en espacios de medida métricos generales. Algo que quiero decirles, obviamente mis diapositivas son en inglés, espero no sea un problema, y también seguramente de repente se me van a ir algunos términos matemáticos en inglés, porque se me hace un poquito más, es más familiar para mí, pero procuraré todo en español. Y pues, antes de empezar, quiero decirles cómo va a estar la estructura de esta plática. Voy a empezar, o sea, quizá aquí todos son expertos en métodos variacionales, pero quiero darles una breve introducción sobre cálculo de variaciones y cuál es la conexión que tienen para poder hacer análisis en espacios métricos generales. Luego voy a presentar nuestro problema, que es el problema de doble fase. Tengo que hablarles de nuestro setting, es decir, qué es lo que le tenemos que pedir a nuestro espacio para poder trabajar en él, o sea, para hacer análisis ahí. Luego, pues vienen nuestros resultados. El primer resultado fuerte que tenemos es una mejora en la integrabilidad del gradiente de la solución a nuestro problema. Bueno, solución, entre comillas, porque pues todavía no hemos dicho qué es solución. Obviamente, por cuestiones de tiempo, no va a dar ninguna prueba detallada, pero pues vamos a hablar sobre un poquito el esquema de la prueba. Y después vienen otro tipo de resultados de regularidad para nuestro problema. Y ya, al final, si tengo tiempo, pues les podré decir cuál es el siguiente paso de la investigación. Ok, entonces, pues motivados, en realidad yo motivada por el curso que tomé hace muchos años con la doctora Clapp, pues iniciamos explicando un poquito, dando una introducción de qué son los métodos variacionales. Y pues como sabemos, pues muchos fenómenos en la naturaleza pues se pueden modelar a través de una ecuación diferencial parcial. Ahora, varios de estos modelos tienen una formulación variacional. ¿Qué significa esto? Pues que las soluciones a nuestra partial differential equation, ecuación diferencial parcial, pues van a ser los puntos críticos de cierto funcional, que generalmente es un integral, definido en cierto espacio de funciones, ¿no? Ahora, como en la naturaleza es probable que exista ¿cómo se dice eso? Un potencial de equilibrio, entonces eso fue... Ay, estoy pensando en inglés, perdón. Pero bueno, eso fue prueba suficiente para Gauss decir que entonces, pues la formulación variacional tiene que tener una solución. Pero fue aquí Weierstrass quien dijo, no, hay una diferencia entre la vida real y las matemáticas. Y Weierstrass fue quien dio un ejemplo de una integral que justo no alcanza el punto crítico. Ahora, enfoquémonos en este ejemplo, en la integral de P. Dirichlet. Y para hacer las cosas un poco más fáciles, hagamos P igual a 2. Entonces, la ecuación diferencial parcial asociada a esta integral es la que puse aquí. Y cuando hacemos P igual a 2 y nos enfocamos solo en la ecuación diferencial parcial, pues estamos buscando funciones cuyo laplaciano es 0. ¿No? Dicho de otra forma, estamos buscando funciones armónicas. Ahora, este problema de buscar funciones armónicas
pues no es trivial, es un problema que se puede complicar bastante. Entonces, fue en realidad esta necesidad, llamémosle, de encontrar funciones armónicas que llevó a Riemann a pensar el problema de forma distinta. Riemann dijo, ¿qué tal si en lugar de enfocarnos en la ecuación diferencial parcial, pues minimizamos la integral que está ahí? Y entonces Riemann fue el que pues, nos dio el principio de Dirichlet y con ello pues empezó a surgir todo esto de cálculo de variaciones. Y eso es pues fantástico, porque entonces nos dimos cuenta que podemos estudiar ecuaciones diferenciales parciales sin tener que enfocarnos realmente en la ecuación diferencial parcial, ¿no? O sea, podemos entonces obtener toda esta teoría para ecuaciones diferenciales parciales en espacios en donde no necesariamente vamos a tener acceso a una estructura diferencial como la que tenemos en RN. Y ahí es donde uno entra. O sea, ahí es donde uno pues se agarra. Y mi trabajo en los últimos años ha sido pues enfocado en extender resultados clásicos de cálculo de variaciones a espacios métricos de medida generales. Y pues yo generalmente me enfoco en resultados de existencia y regularidad para ecuaciones diferenciales parciales no lineales, tanto parabólicas como elípticas. Y bueno, por no dejar, uno de los ejemplos típicos de tales ecuaciones pues es el P laplaciano, tanto el parabólico como el normalito. Y pues uno como matemático a veces tiene que enfocarse o justificar aún más el por qué hacemos las cosas. Y pues una de las ventajas que yo veo de trabajar en espacios métricos generales, pues primero vamos a poder obtener una teoría unificante, ¿no? O sea, obviamente estamos trabajando en un setting más abstracto, pues entonces podemos obtener una teoría unificante. Tiene obviamente aplicaciones no nada más dentro de matemáticas, sino también en otras disciplinas. Y pues por el mismo hecho de que estamos trabajando en un setting más abstracto, pues podemos obtener resultados que son nuevos inclusive en RN. Y bueno, por último, que esta es como ya un argumento personal, pues todavía tenemos acceso, les acabo de decir que tenemos acceso a toda esta padrísima teoría de ecuaciones diferenciales parciales en este setting abstracto. Ok, entonces, para refrescarles la memoria, nosotros estamos interesados en estudiar el problema de doble fase. Y la integral de doble fase en Rn es la que puse aquí, o sea, es la integral del módulo del gradiente a la p más una función coeficiente multiplicando al módulo del gradiente. Esta es la q. Bueno, este es a la q. Okay, tenemos dos tipos de exponente y las hipótesis estándares es que los exponentes P es menor que Q, ambos mayores que 1, y tenemos que la función coeficiente que tenemos ahí es no negativa y vamos a asumir que es Holder continuous, continua de Holder, para cierto alfa entre 0 y 1. Solo notación, el funcional que ven en esa integral, el funcional de doble fase, generalmente lo voy a estar denotando por h. Y mira, por no dejar, la ecuación de Euler-Lagrange asociada a esta integral es la que puse aquí, pero nosotros nos vamos a enfocar en la integral. Entonces, esto nada más para que vean que efectivamente existe una ecuación diferencial parcial, pero nosotros vamos a estudiar el 0,1, ¿ok? Ok. ¿Cuál es la motivación para estudiar este problema? Pues en realidad fue una continuación muy natural de un problema, de un proyecto que trabajé junto con Antonella Anastasi de la Universidad de Palermo. Pero en este proyecto nosotros nos enfocamos en esta integral. Esta integral se llama la integral PQ de Dirichlet y es muy similar a la que ya teníamos, ¿no? O sea, noten que aquí tenemos una función coeficiente A, el gradiente, el módulo del gradiente de U a la P, más una función coeficiente B, el módulo del gradiente a la Q, pero aquí la onda es que vamos a pedir
que las funciones coeficientes estén acotadas lejos del cero y del infinito. O sea, no vamos a permitir que sean cero. Y de por sí, este problema, o sea, el problema de Dirichlet, PQ, pues es muy interesante. O sea, ya de por sí este cuate es muy interesante porque tiene muchas aplicaciones, o más bien la motivación viene de la física. O sea, por ejemplo, si nosotros queremos describir un material que tiene varios componentes, pues entonces la geometría de los componentes se puede describir a través de las distintas funciones coeficientes y además pues, los exponentes representan lo que se llama hardening exponents, o sea, ¿cómo se traducirá eso en español? Como exponentes de endurecimiento, llamémoslo. Pero cuando finalizamos este proyecto, pues una pregunta natural fue, ¿qué pasa si la función la función aquí que acompaña al término con el exponente más grande, le permitimos que sea cero? Que es justo, nada más por no dejar, que es justo, pues este caso, ¿no? El caso de doble fase. Y entonces cuando nosotros ya teníamos de que, ok, nos queremos enfocar en ese problema, pues nuestra motivación ahora fue un trabajo del 2015 por María Colombo y Giuseppe Miglione. Y este caso pues es en RN, y en realidad por no dejar las referencias que se necesitan dar, la escuela italiana ha trabajado mucho en este problema, en RN, o sea, hay trabajos de María Colombo, de Giuseppe Miglione, también de Cristiana de Filippis, Marcellini, Barone, o sea, todas esas referencias son muy fuertes, pero nosotros principalmente nos enfocamos en este trabajo. Y bueno, ahorita viene un poquito de self-promotion. Y esta plática está motivada por un trabajo muy reciente que hice con mi antiguo supervisor de doctorado, Juha Kinnunen, y también con Antonella Anastasi. Y bueno, este es el primer resultado, que es un mejoramiento en la integrabilidad. Ya está disponible en Archive, si lo quieren ver, pronto va a aparecer en algún journal. Y este es muy, muy reciente, que son como justo más resultados de regularidad. Y también, por si están interesados, si lo quieren checar, también está disponible en Archive. Ok, pero entonces, nosotros queremos estudiar este problema, pero en espacios métricos generales, ¿ok? Y pues cuando uno trabaja en este setting tan abstracto, pues tiene que estar consciente de que por el simple hecho de que estamos trabajando en un espacio general, pues puede que haya problemas. Pero bueno, entonces empezamos con X, un espacio métrico de medida, y lo primero que asumimos es que X es completo. ¿Ok? Eso es como lo básico. También vamos a asumir que su medida es de Borel y además que es doubling. Creo que en español se dice doblante, pero suena medio extraño, entonces quizá ande cambiando entre doubling y doblante. Pero bueno, ¿qué significa que la medida sea doubling? Pues que no sirve, no sé. Bueno, pues que la medida de la bola con doble radio va a estar acotada por una constante que le llamamos la constante de doubling, multiplicando la medida de la bola. Y eso tiene que satisfacerse para cualquier radio y para cualquier punto, ¿no? Ahora, asumir que la medida es doblante, pues es estándar en, por ejemplo, análisis armónico, porque esto implica entonces que nuestra medida es de dimensión finita. Ok. En espacios métricos generales, pues lamentablemente no tenemos acceso al gradiente como lo pensamos en RN, porque no existe un concepto de dirección, entonces pues las derivadas parciales pues, no tienen sentido. Es por eso que necesitamos trabajar con lo que se llama upper gradients. Y una función medible de Borel no negativa, G, es llamado un upper gradient de una función U, si para cualquier camino esa desigualdad se satisface. Ahora, imagínense que están en Rn por un momento. Si hacemos G igual al módulo del gradiente, pues el módulo del gradiente satisface esta desigualdad. Entonces, en realidad, podemos pensar en los upper gradients
como una generalización, pero va a ser una generalización del módulo del gradiente. Lo cual es sumamente importante porque, si ustedes recuerdan, justo este tipo de integrales en la formulación variacional de las ecuaciones diferenciales parciales, generalmente dependen solo del módulo del gradiente. Entonces, aquí está como la clave, ¿no? Pero bueno, una de las desventajas sobre esta definición, así tal cual como está, pues es que la integrabilidad de G no va a estar controlada por nuestra función. Lo que quiere decir es que si nosotros empezamos con G, un upper gradient de U, y le sumamos cualquier constante no negativa, pues entonces volvemos a tener un upper gradient. O sea, no tenemos unicidad. Pero bueno, hay una forma de contrarrestar esto, y vamos a trabajar, no puse la definición ni nada, pero nada más para que sepan que existe este concepto de minimal Piwik upper gradient. O sea, ya tenemos a alguien, un upper gradient que va a ser único, ¿no? Y unicidad pues va a estar dada porque el cuate cumple una condición de minimalidad con respecto a la norma LP de nuestro espacio. Ok, entonces, pues ya tenemos un concepto de gradiente, ¿no? Podemos hacer como le hacemos en RN cuando definimos los espacios de Sobolev, pero ahora pues les vamos a llamar espacios de Newton. Y la construcción en realidad es igual, o sea, es exactamente igual, tan igual es que en cierta literatura se les llama Newtonian Sobolev spaces, y pues no hay caso en detenerse ahí, pero bueno, estamos en muy buen camino porque ahora ya tenemos espacios de funciones. Pero al final, pues necesitamos una conexión entre el gradiente que acabamos de definir, o sea, entre el upper gradient, y pues la medida de nuestro espacio. Es por eso que necesitamos asumir que nuestro espacio además va a soportar una desigualdad de Poincare débil. ¿Y qué quiero decir con ello? Pues decimos que X soporta una desigualdad débil QP de Poincare si existe una constante, un factor de dilatación, tal que para cualquier bola, para cualquier función integrable y para cualquier upper gradient de la función, esta desigualdad se satisface. Esta desigualdad, pues verdaderamente nos da una conexión entre el upper gradient y la medida, porque lo que esta desigualdad nos está diciendo es que si el upper gradient es pequeño en promedio, pues entonces nuestra función no puede oscilar demasiado. ¿Ok? Entonces, pues esos son las hipótesis básicas, la base de lo que tenemos que asumir de nuestro espacio para poder hacer análisis de primer grado en él. Es decir, completo con una medida de Borel doblante y satisfaciendo algún tipo de desigualdad débil de Poincare. En este caso, para nuestro proyecto, es una desigualdad 1P débil de Poincare. Ok. Pero, nada más para refrescar la memoria, nosotros estamos interesados en regularidad para cuasi minimizadores del espacio doble fase, ¿no? Y justo ahora estamos interesados en este integral, y ya como pueden notar, pues ya la notación cambió, ya les introduje el concepto de upper gradient, entonces ahora esta integral pues está definido en términos del upper gradient en lugar del módulo del gradiente, ¿no? Y vamos a estar trabajando con las siguientes hipótesis. Vamos a requerir que los exponentes P y Q estén suficientemente cercanos. Y esta, como cercanía, está dada en términos de esta desigualdad, y con alfa, que es pues si se acuerdan, alfa es como que el exponente de Holder de nuestra función coeficiente acá, es un número entre 0 y 1, y Q aquí es el logaritmo base 2 de nuestra constante de doubling, y Q en realidad, no quiero ahondar tanto en ello, pero Q como que funciona como la dimensión de nuestro espacio. En caso de que trabajemos en Rn, pues Q resulta ser n. ¿Ok? Ahora, generalmente en espacios euclidianos, la función coeficiente se asume que sea Holder continuous. Aquí vamos a asumir que esta norma
o que este supremo es finito. Y lo digo norma así como entre comillas, porque en el denominador de este cociente estamos trabajando con una cuasi distancia. No vamos a estar trabajando con la distancia, sino con una cuasi distancia. Y quizá algunos se pregunten ahorita como, bueno, ¿y por qué cuasi distancia, no? La respuesta corta que les puedo dar al respecto es que queríamos ser lo más generales posible. ¿Verdad? ¿Lo dije bien? Creo que no lo dije bien, pero queríamos no tener que asumir tantas cosas de nuestro espacio. Y trabajar con una cuasi distancia en este caso, pues era lo que nos permitía hacer eso. Y la onda aquí es que, pues más o menos como explicándoles un poquito, cuando trabajamos en espacios métricos generales, nosotros realmente no tenemos la medida de la bola, de cualquier bola, pues no necesariamente está controlada o la podemos controlar por el radio de la bola. O sea, no hay realmente una conexión entre la medida de la bola y el radio, lo tenemos en RN. Y entonces, si nosotros trabajamos con la distancia aquí, que está obviamente ligada, puede estar ligada con el radio de la bola, al final nos quedarán cosas feas. Entonces, si nosotros introducimos una cuasi distancia que está dada en términos de medida de bolas, pues las cosas funcionan un poquito mejor. Y la onda es que si nosotros trabajamos en un espacio que se llama Alfors regular, o sea, Alfors regular justo, podemos tener Alfors regular, ay no, es solo asumir que podemos estimar la medida de la bola en términos del radio. ¿Ok? Cuando nosotros trabajamos con un espacio que cumple estas características, pues entonces esta cuasi distancia resulta ser equivalente a la distancia, y entonces esta hipótesis de que esta norma o este supremo es finito, pues es equivalente a pedir que nuestra función coeficiente sea Holter continuous. ¿Ok? Mi respuesta corta resulta ser un poquito más larga, pero espero se haya entendido. Será nada más para ser más general posible. Ok, entonces, ahora sí, pues vayamos con el primer resultado fuerte, que es una mejora en la integrabilidad del upper gradient para un cuasi minimizador de nuestro problema. Pero pues para ello necesitamos definir qué es un cuasi minimizador, ¿no? Y nosotros, pues no solo estamos, bueno, no, eso se los digo después. Un cuasi minimizador local, pues es una función que es localmente integrable, también con upper gradient integrable, tal que h, o sea, el funcional evaluado en su upper gradient también es localmente integrable, y pues que satisface esa desigualdad, ¿no? O sea, tenemos la presencia de test functions y cosillas. O sea, es un cuasi minimizador local, pues es un cuate que satisface esta desigualdad. Pero, pues no solo estamos interesados en resultados locales, al menos para este proyecto de la mejora de integrabilidad. No nada más queremos ver qué pasa dentro de nuestro dominio, queremos ver qué pasa hasta la frontera. Queremos obtener un resultado global. Entonces, pues necesitamos la definición de un cuasi minimizador con valores en la frontera. Y para ello, pues tenemos que introducir el valor de la frontera. Entonces, eso es justo W. W es una función en el espacio de Newton-Sobolev 1,1, tal que h evaluado en su upper gradient, pues también es integrable en todo nuestro dominio. Y pues U va a ser un cuasi minimizador con valores en la frontera W, si la diferencia pues es 0 afuera de omega, y además se satisface esta desigualdad. No, que es la misma que la anterior. O sea, justo la diferencia entre estas dos definiciones que les acabo de dar, en realidad es nada más los espacios de funciones. Uno es local y el otro no. ¿Quién es Omega? Omega es un subconjunto abierto de nuestro espacio X. Sí, se me iba a decir. Pero sí, es un subconjunto abierto y acotado de nuestro espacio X. Ok, entonces, pues les reitero, queremos una mejora en la integrabilidad. Y para obtener este tipo de resultados, pues en general hay como un esquema de demostración. Primero, lo que vamos a hacer es obtener
lo que le llamamos es energy estimates, o estimaciones de energía, me imagino que se dice. Después les voy a mostrar, tuvimos que probar lo que se llama, o lo que llamamos, una desigualdad de Sobolev-Poincaré de fase doble, y utilizando los energy estimates y las desigualdades de Sobolev-Poincaré de doble fase, logramos probar una desigualdad de Holder a la reversa, llamémosle, y con eso una aplicación de Gering's lemma nos dio la mejora en la integrabilidad, pero Gering's lemma nos da una mejora en la integrabilidad, pero en boles. O sea, no es global la onda. Entonces, al final, tuvimos que utilizar un argumento así para cubrir nuestro dominio, y ya con eso tuvimos Global High Integrability. Y eso es justo por eso necesitamos que nuestro dominio sea acotado, porque al final necesitamos poder efectivamente cubrirlo con bolitas. Pero ok, una nota rápida: cuando cada vez que yo digo que sé alguna constante depende de datos, pues me refiero específicamente a los datos que vienen de nuestro espacio, o sea, de todas las hipótesis que nosotros estamos asumiendo de nuestro espacio. Pero bueno, empecemos con las estimaciones de energía. Y pues empezamos con la forma local, ¿no? O sea, básicamente lo que esto nos está diciendo es que si nosotros empezamos con un cuasi minimizador local, entonces obtenemos este tipo de desigualdad. O sea, es una estimación de h evaluado en el upper gradient, o sea, algo que depende del upper gradient en términos de como que la oscilación, el promedio de nuestra función. ¿Ok? Pero reitero, queremos cosas globales, no nada más la onda local. Entonces también necesitamos una estimación de energía, pues para los cuasi minimizadores que tienen valores en la frontera. Y pues justo comenzamos con un cuasi minimizador y vamos a obtener una desigualdad que en el lado, espérense, en el lado izquierdo pues está algo que depende del upper gradient, y en el lado derecho, en este caso, pues ahora sí tenemos pues el valor de la frontera, ¿no? Pero pues son muy parecidos. Ok, y aquí necesito decir algo antes. Cuando trabajé con Antonella Anastasi en el problema de Peck-Dirichlet, espero si me su nombre, en el Peck-Dirichlet integral, nada más para refrescarnos la memoria, estábamos interesados en probar este integral. Aquí tenemos la presencia de dos funciones coeficientes, y lo que pedimos es que no sean cero. Ninguna de las dos pueden ser cero y son acotadas. Entonces, lo que pudimos hacer en este problema es, de alguna forma, como estaban acotadas, podíamos, pues no necesariamente tomar en cuenta su comportamiento, y solo enfocarnos en este tipo de integrales. Y la onda fue que pudimos como que diferenciar, en nuestras pruebas pudimos diferenciar en qué pasa cuando este término a la P es el dominante y qué pasa cuando este término a la Q es el dominante. O sea, de alguna forma podíamos tratarlo de forma independiente y al final pudimos pegarlos, ¿no? O sea, de alguna forma uniformar esos casos. El problema cuando trabajamos con el problema de doble fase es, por el hecho de que ahora este cuate puede ser cero, completamente el comportamiento de esta integral está dada por los puntos donde esta función se hace cero. O sea, cuando esta función es cero, pues este cuate desaparece y tenemos una integral con crecimiento p. O sea, tenemos la p Dirichlet integral. Cuando este cuate no es cero, pues tenemos de nuevo el p-q Dirichlet integral. ¿Ok? Entonces, nos dimos cuenta que no podíamos hacer lo mismo que en este caso, de tratar primero qué pasa cuando este es el dominante y qué pasa cuando este es el dominante. Teníamos que tratarlo como
de forma completa. Teníamos que tratarlo como un todo. Y entonces, o sea, una de las hipótesis que son súper fuertes que hacemos para nuestro espacio es asumir que satisface o que soporta una desigualdad de Poincaré. Ahora, obviamente la desigualdad de Poincaré nos va a implicar ciertas desigualdades sobre la Poincaré y shalala, pero en este caso, en donde tenemos que tratar a H como un todo, pues no eran suficientes. Teníamos que obtener de alguna forma una desigualdad sobre la Poincaré que tuviese al término H. ¿Ok? Y entonces eso fue exactamente lo que hicimos. Vimos primero lo que fue la desigualdad de Sobolev-Poincaré de doble fase para el interior de nuestro dominio. Y aquí, o sea, y esta desigualdad pues, se vale para cualquier función que sea localmente integrable, bueno, sí. Sería como una desigualdad de Poincaré pues, en un espacio con peso o algo así. O sea, para aplicar un Sobolev con peso o algo por el estilo. Sí, yo creo que sí. 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 Sí, creo que sí. ¿Pero quién sería el peso? Ajá, pero es que como si me digo. No, tendría que estar actividad, el peso tiene que ser positivo. Sí, tiene razón. O sea, Sí. si en tu medida ya viene como incluido el peso y tu medida cumple todo lo que estamos haciendo, entonces pues sí funciona. Sí, como dice Víctor, ahí ¿quién sería el peso? Esas funciones son solamente, bueno, pueden cambiar de signo, ¿no? La U, sí. ¿Cómo se llama? De los coeficientes de la. El A no, el A siempre es positivo. Entonces, El A es no negativo. como que podría ser con el peso algo así. Ok. Ok, ya entendí. Ok. Sí, no, el A en este caso es no negativo. Ya se nos fue el avión. A ver, no, voy a ok, entonces, pues tenemos esta desigualdad de Poincaré, de Sobolev-Poincaré, de doble fase, y esta, pues, no necesitamos asumir que la función U es un cuasi minimizador, o sea, nada más tiene que cumplir, o sea, cumple para cualquiera que satisface nuestras hipótesis, y pues otro como comentario rapidísimo. Pues como pueden ver, tenemos la presencia de este término, que es 1 más la raíz, estoy loca, 1 más la norma del upper gradient a cierto exponente, multiplicando a la medida de esta bola, ¿ok? Y la verdad, no quisimos deshacernos, o sea, no quisimos como que absorberlo con la constante, por el hecho de que teníamos explícitamente la dependencia de esta medida, de la medida de la bola. Pero, y justo viene del hecho de que estamos trabajando con una cuasi distancia en la hipótesis de que nuestra función coeficiente pues satisface, o sea, pertenece a este como holder continuous, entre comillas, espacio, ¿no? Pero lo que pasa aquí es que de nuevo, cuando uno trabaja con espacios que satisfacen esta desigualdad o que podemos estimar la medida de la bola en términos del radio, pues entonces lo que nos quedaría sería como el radio a cierta potencia y la potencia que nos va a quedar es positiva. Ahora, como estamos tratando cosas locales, el radio lo podemos hacer menor que 1 y entonces ya podríamos perfectamente acotar bonito y absorber sin bronca. Pero a pesar de que quizá no se ve tan limpio este resultado, al final este término extra no nos da tanto peso, no nos da problemas, pues. Pero era nada más como para ejemplificar que de asumir un poquito más de nuestro espacio, podemos fácilmente deshacernos de ello. Pero bueno, también necesitamos, o sea, no nada más necesitamos la versión en el interior de nuestro dominio, también necesitamos algo más global y damos esta desigualdad de Sobolev-Poincaré de doble fase, pero para funciones que se hacen cero en un subconjunto grande. ¿Y por qué necesitamos esto? Pues porque recuerden que vamos a trabajar también con un cuasi minimizador con valores en la frontera.
Y una de las cosas es que este cuate, o sea, la diferencia entre U y los valores de la frontera, pues se hace cero afuera de omega, o sea, se va a hacer cero en un subconjunto grande. Entonces, teníamos que aplicar algún tipo de desigualdad de Sobolev-Poincaré para este tipo de funciones. Es por eso que tuvimos que dar también la prueba de esto, y para ello, pues tuvimos que asumir cierta condición de medida. Ahí ese espacio N0 se define en función de la traza o en función de cerradura de ese infinito. ¿Cómo entiendes los valores en la frontera? Sí, no, nada más se pide que sea cero mu almost everywhere. O sea, de hecho, en este caso nada más mu almost everywhere, pero hay varias definiciones. En realidad también hay una como definición utilizando un concepto de capacidad, y justo ya con eso. Bueno. Pero en nuestro caso no quisimos como tener que introducir también la capacidad, entonces lo pensamos como mu almost everywhere. O sea, cero. Ok, entonces, pues en realidad ya tenemos los ingredientes para empezar a tratar esta mejora en la integrabilidad, ¿no? Y justo les dije que como la clave de lograr estos resultados es utilizar el lema de Gary. Y lo que el lema de Gary nos dice es que si nosotros logramos probar esta desigualdad que le llamamos desigualdad Holder a la reversa para cualquier bola que esté compactamente contenido en omega, entonces pues vamos a obtener una mejora en la integrabilidad para cada una de las bolitas. ¿Ok? Entonces nuestro objetivo pues es justo probar esta desigualdad de reverse Holder inequality. Y entonces el resultado local de la mejora de la integrabilidad, pues justo hacemos uso del Local Energy Estimates y el Interior Double Phase Sobolev-Poincaré Inequality, y obtuvimos la Reverse Holder Inequality, aplicamos Gary's Lemma, pero recuerden que Gary's Lemma nos da la mejora de la integrabilidad de bolitas, utilizamos un argumento de cubrimiento para cubrir a nuestro espacio, y pues ya obtenemos la mejora de la integrabilidad. Y por último, pues está el resultado global. Ahora recuerden que para utilizar la double phase, Sobolev-Poincaré inequality para funciones que se hacen cero en un subconjunto grande, necesitábamos una condición de medida. Entonces es por eso que tenemos la condición de medida aquí. Pero bueno, si tenemos un cuasi minimizador, entonces se satisface esta mejora en la integrabilidad del gradiente. Y bueno, entonces con eso acaban lo de la mejora en la integrabilidad, pero pues rápidamente les voy a decir otro tipo de resultados de regularidad que hemos obtenido para cuasi minimizadores, y aquí nada más va a ser local. Ahorita como que podemos olvidar a los cuasi minimizadores con datos en la frontera y nos enfocamos solo en los cuasi minimizadores locales. Y lo que obtuvimos, o más bien el objetivo de este proyecto, era primero obtener que nuestro cuasi minimizador, es localmente acotado, que también satisface que es Holder continuous localmente, y también va a satisfacer una desigualdad de Harnack. Perdón por reírme, pero es que hay una anécdota de cada vez que digo localmente acotado suena como locamente, pero bueno, XX. Ok, entonces, en realidad, nuestros objetivos eran los tres últimos puntos que van aquí, pero pues para obtener que nuestro cuasi minimizador local es acotado, primero tuvimos que probar una desigualdad débil de Harnack. Y algo que se me olvidó mencionar es estos energy estimates, las estimaciones de energía,
también son llamados desigualdad de De Giorgi o desigualdad de Cacciopoli. Y aquí, bueno, para probar esta como desigualdad débil de Harnack, no necesariamente comenzamos con un cuasi minimizador local, pero sí tenemos que pedir que nuestra función, además de pertenecer a los espacios de funciones, pues que satisfaga la desigualdad de Cacciopoli, o sea, los local energy estimates. Y entonces, si eso pasa, pues entonces vamos a tener que el essential supremum de nuestra función, pues está acotado por esta cantidad. Ahí sí, que ni modo. Y entonces, utilizando esta desigualdad débil de Harnack, logramos probar que, así como colorario, logramos probar que, pues, que si U es un cuasi minimizador local, pues entonces tiene que ser acotado localmente. Y ya después, o sea, una vez que probamos que es localmente acotado, podemos entonces probar que tiene que ser localmente Holder continuous. Y por último, lo que probamos es la desigualdad de Harnack, que pues es como tal cual, ¿no? O sea, si alguien es un cuasi minimizador local no negativo, pues entonces tenemos la desigualdad de Harnack como usualmente la encontramos. Y más aún, pues un aspecto importante es que la constante C aquí no va a depender de la bola. Y eso era como el objetivo principal, como que no depende de la bola. Y ya, por último, que sí me quedan un ratitito, es, pues, ¿qué sigue? Pues queremos obtener ahora resultados en la frontera. O sea, queremos ver si tenemos un cuasi minimizador, con obviamente valores en la frontera, pues cuál es su comportamiento ahí, ¿no? Si tomamos un puntito en la frontera y nos fijamos en una bolita, pues el objetivo es obtener lo que se llama un criterio de Wiener. Lo que básicamente nos dice es que si los valores en la frontera son Holder continuous o qué tipo de regularidad tienen, entonces como que lo va a heredar a nuestro cuasi minimizador. Ese es el objetivo. Según yo ayer había obtenido algo y hoy en la mañana pelas, me iban a estar mal. Entonces seguimos pensando en ello. Pero bueno, muchísimas gracias por su atención, espero les haya gustado. Muchas gracias por interesante plática. Entonces, no sé si alguien tenga alguna pregunta, comentario. Voy a poner al desorden que te preguntan el otro Gabriela. Mencionaste que, bueno, no es tan fácil encontrar las funciones armónicas, pero si no tengo un movimiento gaussiano, funcional que dependa de los tipos de unidades y movimiento gaussiano, se consideran funciones armónicas y estos también se pueden construir en estos espacios de microunidades generales. ¿Sabes cómo interactúa tu investigación con eso? Ay, híjole, la verdad, no, y eso me falla. No, voy a admitir que eso es lo que siempre me ha fallado un poquito, como pensar en las aplicaciones y sobre todo en probabilidad. Pero, pues yo creo que la respuesta que te puedo dar es justo si se satisfacen, o sea, si tienes tu espacio y satisface todas las hipótesis básicas, pues entonces todo esto se vale, pues, o sea, es como la ventaja de esto, que lo hacemos lo más general posible para que abarque la mayor cantidad de casos posibles, pero ya más específico de yo decirte, sí, para pruebas es esto y esto y esto, la verdad no es cierto. Bueno, gracias. Marina. Al inicio de tu plática mencionaste que algunos de los resultados cuando se aterrizaban al caso usual de RN eran nuevos. ¿Cómo qué resultados son estos? Bueno, justo los resultados de la frontera podrían ser nuevos inclusive en espacios euclidianos. También, bueno, aquí también un poquito más de self-promotion, pero trabajé también en lo que se llama el flujo de variación total, que es básicamente el caso P laplaciano parabólico, pero para P igual a 1.
y ahí logramos obtener una mejor, o sea, una caracterización de continuidad, o sea, sí, solo sí, tal cosa pasa, y eso mejoraba inclusive el caso que ya se tenía en RN, porque en RN lo que hicieron fue, pues tuvieron que asumir cosas extra, como de, además, o sea, trabajas con una función que depende del tiempo, entonces tuvieron que asumir cierta regularidad con respecto al tiempo y nosotros no. Y yo entiendo que estos resultados son de regularidad y no de existencia, Ujú. pero también hicieron algo como en el sentido de existencia de cuasi minimizadores. Para el PQ, Ajá. para el PQ sí, para este no lo hemos hecho, pero bueno, pues espero sí existan, ¿sí? ¿No? No, para este no lo hemos hecho. También para el Total Variation Flow, bueno, el flujo de variación total hicimos de existencia. Y la existencia depende como de encajes compactos o algo así. Sí, tenemos que tener, sí, porque al final es métodos variacionales, entonces obtenemos cierta como sucesión de algún minimizador y tenemos que probar que eso converge, entonces sí necesitamos resultados de compacidad. No. Ahí es importante lo de la opacidad, Ajá. que hay resultados para estos espacios newtonianos que tienen una compacidad con simetría. Agarras un grupo de isometrías que son en tu espacio métrico, y entonces si las órbitas no son suficientemente gordas, digamos, recuperas compacidad la fuente exponente o algo así, o todavía no está. No, la verdad no sé. Híjole, no sé, nunca había escuchado eso de las órbitas gordas. Pero, o sea, es que no, realmente no sé a qué se refieren. Son órbitas de tema, en el caso estudiano, hacen la verdad, que tienen dimensión positiva. Ok. Porque con eso como que los encajes los puedes llevar un poquito más arriba del exponente crítico. Ah, ok. No sé. Y además ahí es interesante, ¿no? ¿Qué sería la dimensión Sí, de las exacto. órbitas? Porque tú es la Por la curva esa. Bueno. Sí, porque también tienes un exponente crítico en términos de la Q. Sí, claro. Los encajes. Sí. Bueno, en el chat Judith te manda muchos saludos, dice que ya te había hecho muchas preguntas, Sí. entonces, bueno, yo nada más tengo un par de, una curiosidad y una pregunta. La curiosidad es, hablaste de este problema con los coeficientes de A y de B. Ujú. Primero tenían los dos estrictamente positivos, luego tenían uno positivo y uno que podía tocar el cero. Ajá. ¿Cambia mucho o realmente no se puede cuando los dos tocan el cero? O sea, cuando los dos son doblemente degenerados, por así decirlo. Uy, yo, ¿Se podría plantar algo o no se sabe? yo creo que no cambia tanto, no va a cambiar tanto. Ah. Quizá por el hecho de que si este también. No, yo creo que no cambia tanto, porque si este es cero, como que este no afecta tanto, porque el Q es el exponente dominante, por así decirlo. De acuerdo. Entonces, me hace que no ha de cambiar tanto. Ok, bueno. Y la otra, nada más es una cuestión como filosófica. Tal vez lo mencionaste, pero no, tal vez yo no lo sé. Cuando hablas de cuasi minimizadores, ¿por qué trabajan con eso? ¿Y por qué no trabajan con verdaderos minimizadores? ¿O no hay para los problemas que estás tratando? Sí, no, ¿O es sí una hay. generalización? Pues es que justo el hecho de que está cuasi minimizador solo es que la constante que aparece en la definición o sea, en esta desigualdad, pues es minimizador cuando k es igual a 1. Y sí lo dejamos como opción, pero justo para el caso del PQ Dirichlet integral, nosotros también probamos estabilidad, o sea que si teníamos como exponentes cambiantes aquí, y haz de cuenta PI, una asociación PI QI, y por cada uno teníamos un cuasi minimizador, entonces sí podíamos probar que convergían al PQ. Ajá. Y solo podía ser, sí, hijo, espero te lo estoy diciendo bien, pero justo había una bronca cuando K era igual a 1, entonces a fuerza teníamos que trabajar con cuasi minimizador. Ah, de acuerdo. Sí. Bueno. Pero en general, o sea, para este creo que no hay broncas, trabajamos más con K igual a 1. De acuerdo. Bueno. No, Sí. pues nada más una sugerencia, digo, no sé si tenga algo que ver, pero hay unos trabajos de un italiano que se llama Canarsa, con más gente, pero él, digamos, como el líder del grupo que trabaja con ecuaciones parabólicas degeneradas. En control, que es mi área. Pero yo creo que te puede servir parte del trabajo, sobre todo si quieres poner degeneración P y Q.
Sí. y usan desigualdades de Hardy y otro tipo de, bueno, desigualdades de Kahneman, de otro tipo de herramientas que yo creo que te pueden servir. Y también para llevar el exponente a más al Sí. ¿ves? Porque los tienes entre 0 y 1, ¿no? Sí. Hay, eso visto lo llevan a un poquito más de 1 y así. Entonces yo, como sugerencia, échale Ok, un ojo al trabajo de Camarsa con doble N, ok, que es Marco Camarsa. ok, ok, gracias. Sí, sí. Bueno, si no hay más preguntas. Ah, Sí, perdón. es que yo, bueno, tengo una duda sobre la comisión que acuñó sobre los espacios, sobre todo con esto de la desigualdad del enfoque de David, porque las otras se me hacen naturales, pero al menos a mí no se me hace nada natural. Sí. Entonces, bueno, sí, no se me hace natural. Y como que no sé, quisiera saber como en qué tipo de espacios métricos piensa uno usar estas cosas. Sí. Bueno, sí, porque piensa en variedades. También en grupos de Heisenberg, me parece que se llaman, en gráficas Y también. sabes que esas cosas cumplen. Sí, 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 sí. Esta. Y es que justo esta... No, cumplen. ¿Cuál es? Hasta los RCD, ¿no? Sí, 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 hay sí, varios como que cumplen. Se me olvidó poner, mira, en esto de la motivación y todo eso, se me olvidó poner ejemplos. Generalmente sí los pongo, pero esta vez, ayer justo que estaba afinando detalles los quité, pero sí hay varios ejemplillos y la onda es que justo la combinación entre doblante y la desigualdad de esto débil de Poincaré, lo que nos da es la estructura suficiente para realmente poder hacer cálculo en primer. Desde la parte técnica, como que me hace mucho sentido, pero. Okay. Como ya, ok. Ok, está bien. De variedades. De variedades. Sí, sí, con eso también eso lo cumple. ¿No? Entonces, de Alexandro, pues. Sí, sí, creo que más bien el problema es que cuando hablas de espacios múltiples de medida, siempre me pregunto como qué tienen en la cabeza. ¿Al consciente de que cuando un grupo de tiene una variedad, no necesariamente variedad? Sí, sí, son de esas cosas. Sí, sí, creo que son las cosas que tienen bueno. Bueno, entonces agradecemos nuevamente a Cintia. Gracias. Gracias a todos también los que estuvieron en línea.